Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Tertulias de la Bruja. Hoy conmigo me acompaña, como siempre, Román Ortiz, el Pipi. Vamos Hola todavía. gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? También en los controles está Omar Fernández con nosotros, nos acompaña como siempre. Bien, Omar, bien ahí, Omar. Bien, ahí, qué grande el tipo. Y quien les habla, Gastón Guillermo Petián, el Tonga. Así que, para mí no hay aplauso, ¿Qué ¿no? pasó? Vamos, todavía, ¡Esa! vamos, ahora sí. Se durmió la tribuna, se durmió la tribuna. Che, tenemos comprobado que esos aplausos sean Son de gente genuinos, viva. son genuinos, son ¿Sí? genuinos. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, Ahora bueno, váyanse bueno. afuera, por favor, váyanse afuera. ¡Váyanse afuera! Bueno, gente, estamos acá hoy para hablar de. Sería más algo como una introducción, ¿no? A lo que se viene. Claro, exactamente. Vendría a ser una introducción, como básicamente todo lo que venimos haciendo. Que nosotros vamos a hablar de un tema no en profundidad, pero sí dando un análisis bastante por arriba para después profundizar en historias particulares. Vendría a ser Exactamente, una exactamente. buena definición. Como nosotros en los últimos capítulos venimos hablando de casos paranormales, historia peculiar, el caso tremendo ¿cómo se llama? La parálisis del sueño. Y queremos empezar a hablar sobre asesinos seriales. El tema que Uh, dijimos, bueno, es muy grosso como para arrancarlo de entrada con un caso de claro. entrada, entonces dijimos, bueno, vamos a dar una pequeña y breve introducción de qué son los asesinos seriales. ¿Qué son? ¿Son los que comen cereales? Son los que asesinan mientras comen cereales o que matan con trilladora, básicamente. Sí, sí. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a hacer este capítulo, ¿no? De cómo son los asesinos en serie. eh, y después, en en los capítulos siguientes, vamos a hablar propiamente de personas que fueron asesinos en serie en su vida. Ah, bien, vamos a ahondar en historias directamente. Exactamente. Todo Bien, en lo que vendría a ser crimen real. me encanta, me encanta. Yo Así creo que que, es algo que llama bastante la atención, ¿no? Despierta algo de curiosidad, sí. morbo, como cómo le podríamos llamar. Claro, y el morbo es esa pequeña satisfacción que te da eh, el que algo malo le pasa al otro, pero que a vos no te pasó, ¿me entendés? No, no es que te da gratificación de que algo malo le pase a otro, sino que te da esa gratificación de, che, loco, me pudo pasar a mí, Claro, claro. pero no me llegó a pasar. Eso por ahí es el morbo. Y con un poco de morbo y un poco de la curiosidad, Yo tengo un amigo que le causa mucha gracia la desgracia ajena. ¿Podría entrar así de alguna manera? mucha. Sí, él se ríe mucho de la desgracia ajena. Y pero qué desgracia es creo que el Claro, límite lo pone ahí, boludo. El límite se pone ahí. mira, hasta donde yo lo vi, él se ríe de, no sé, te caíste, te Sí, tropezaste. un O algo lujo. muy sencillo como que a mí se me río muchas veces porque por ahí él me sabe que yo me sé explicar. Sí. Entonces cuando yo me equivoco en algo me quedo pensando como que él se ríe de ese tipo de cosas. Entonces, porque tú se ríe porque te tildás. Claro, como me No, metildo yo ahí. creo que eso es normal, digamos. Está bueno. A mí me pasa también. Pero ya después, che, loco, se te murió el perro. No, qué hijo No, de no, puta. claro, sí, eso ya. Ahí no tenés empatía. Ya. Allá habría algo. ¿Cómo sería? ¿Habría una patología? No, no, patología no. Sí, boludo, una Un falta de comportamiento, un rasgo psicológico, ¿no? sí, podría Falta ser. de Falta de empatía. empatía. Son Esos son rasgos de un psicópata. sí, ¿no? De un asesino, podría Exactamente. decirse. Bueno, vamos a ir tratando esos temas a lo largo de los distintos casos que vamos a ir tratando, ¿no? Ya lo vamos a ir desglosando todo y vamos a terminar siendo eruditos de los asesinos en serie. Oh, sí, eruditos Que- en la materia. Eruditos en serie, así lo vamos Muy bien, muy bien. a llamar. Bueno, te comento, mira. Hay algo inquietante en pensar que un asesino en serie se convierte en un monstruo de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué oscuridad crece? Se alimenta en silencio hasta que finalmente sale a la luz. Básicamente no, el asesino en serie no, eh, muchas veces no nace.
como asesino en serie, ¿no? Sino Es que se hace por un conjunto de sus propios mentalidades, su propia forma de ser y del entorno en que donde lo se cría, rodea. exactamente, en donde se cría. Entonces, el ser humano no es malo por naturaleza, sino que No es siempre, corrompido. yo diría que no siempre. Eh, yo, s- Hay casos ¿cómo se llama? Porque vos sabés que yo me acuerdo que una vez había escuchado una historia de alguien que estaba transmitiendo también, donde decía que había alguien que tenía todos los rasgos de un asesino en serie, pero que por el entorno en que había sido criado, en una familia bien, entre comillas, con buena Sí, crianza, estabilidad económica, y todo el entorno de las amistades que lo rodeaban, no lo llevaron a que él sea un asesino en serie. Pero cuando había pasado algo en particular, que no fue tan grave tampoco, y empezaron a descubrir ese tipo de cosas. Que mira, y me acuerdo pasa. ahora, es como que estoy haciendo memoria Sí, sí. de lo que está Bueno, diciendo. un tipo fue abusado de niño, Sí, eh, se crió en una familia muy disfuncional, pero salió medianamente derecho, digamos, ¿no? sí. Viajó de barco de Londres a Estados Unidos, en el barco le cayó un fierro en la cabeza y desde ahí empezó a matar gente, Claro, como que como que le despertó. le hizo un lavado de cabeza. Claro, hay, ¿cómo Porque se dice? debe haber una parte del cerebro, ¿no? Porque viste que el cerebro está seccionado, tiene Sí, distintas secciones que manejan distintas emociones y distintos comportamientos. sí, sí. Calculo que debe ser algo así. Como la gente que Le se pe- golpea y de golpe es inteligente. sí, o empieza, o sabe a hablar otro idioma. O Claro, hace poquito un tipo se recibió un golpe en la cabeza, entró en coma, cuando salió del coma hablaba en inglés, un tipo austríaco, no sé de qué país de Europa era, que no habla sí. en inglés, pero no podía hablar en su idioma. Hablaba Claro, fluido en inglés, pero no podía hablar en su idioma. porque claro, a ver, nosotros, si nos ponemos a pensar, tranquilamente podríamos hacer cualquier cosa porque lo tenemos aprendido de alguna manera. Claro, A ver, nosotros tuvimos, yo por lo menos en mi escuela, tuve francés y tuve inglés. ajá. Poner, eso está guardado en alguna parte de la cabeza. Que queda ahí en el Y queda subconsciente. ahí en el subconsciente, a lo mejor activan ese tipo de cosas. Y puede ser tranquilamente, porque es un caso que pasó realmente, Claro. hace poco, creo que este año. Entonces Eh, termina siendo que su oscuridad termina creciendo. Puede ser, o se termina desatando. Bien, Igual, hoy vamos a ver. Mira. Esta noche vamos a sumergirnos en lo más profundo de la mente de estas personas. Personas que, aunque parezcan comunes, esconden pensamientos tan perturbadores que cuenta imaginarlo caminando entre nosotros. Los asesinos en serie matan por impulsos, no, no siempre, pero matan por impulso. Eh, claro, no matan por impulso, dice. A veces sí, claro, pero no matan por impulso, matan por una necesidad interna, por una construcción psicológica que lleva años formándose. Detrás de cada crimen hay una historia no contada y un rompecabezas formado por traumas, obsesiones y deseos inconfesables. Claro, un poco lo que venimos hablando, el claro. entorno eh, y en el lugar donde se cría, dice. Muchos de ellos comparten infancias marcadas por el dolor, abusos físicos, maltratos emocionales, humillaciones, abandonos. Vidas donde el afecto fue escaso y el miedo constante. En ambientes comienzan a desarrollarse fantasías, no son simples pensamientos, son imágenes vívidas, repetitivas que vuelven cada vez más detalladas. Bien, Estas fantasías con el tiempo ya no son suficientes, el asesino necesita más y ahí es cuando empieza lo que los expertos llaman la escala. Primero observa, luego acecha, prueba, cruza límites y cuando se da cuenta de que puede hacerlo, ya no hay vuelta atrás. claro. Descubrió. Es como cuando uno se pone a contemplar su propia existencia. Sí, Como que sí. descubrió su razón de ser. Es como, yo lo pongo como una imagen un poco más tierna, ¿no? Un poco más tierno. Vos imaginate que soñás con volar, Sí, ¿no? Entonces soñás con volar y me gustaría volar, no, esto yendo totalmente a la fantasía, ¿no? Pero como para sí, dar un marco. Soñás con volar y decís, bueno, voy a probar.
Sí, Y de golpe decís, bueno, salto este tapete. Y saltás el tapete y te das cuenta como que flotaste un poquito. sí, Y después te das cuenta que puedes volar. Y ya no hay vuelta atrás. claro, Bueno, lo mismo pasa con estos enfermos, literalmente estos psicópatas, sí, que se imaginan, ponele, tienen un trauma con la madre, que muchas veces es la madre, muchas veces el padre, eh, muchas veces son las mujeres en sí o a veces los hombres. Eh, Se imaginan en un escenario en donde ellos discuten con esa persona y le ganan eh, y, y terminan el golpe y lo terminan matando. Se lo claro, imaginan matándolo de una forma, se lo imaginan matando de otra, hasta que llega un punto que cruzan esa línea de la imaginación sí, a la realidad, que no siempre lo cruzan con esa persona a la que odian o a la que tienen los traumas, claro, termina ¿no? siendo alguien. Alguien ajeno. Ujú, Pero esa sensación de liberación o de haber logrado lo que querían, los lleva a no parar más. claro, Eh, bueno, con qué seguimos? Mirá, existe una conocida teoría llamada la triada de McDonald's. No sé si la escuchaste una vez. nunca. Dice, no se trata de la hamburguesa, ¿no? Estaba, Dice, estaba pensando en una triple yo, justo. no, la triada de McDonald's dice, aparece una vez, para arranco de vuelta, que aparece una y otra vez en los perfiles criminales, claro. Que aparezca esta triada no quiere decir que sí o sí sea un asesino en serie que las tenga, Sí, pero sí es un foco de atención, por sí, lo menos, ¿no? claro, Dice, habla de tres comportamientos comunes en la infancia de muchos asesinos seriales. La crueldad con los animales. Muchas veces el lastimar esa, ¿cómo se dice? un ser vivo, Claro, lastimar un ser vivo le causa felicidad, ¿me entendés? claro. Entonces, ese deseo por la crueldad animal es una de las tres triadas de McDonald's, ¿no? Claro, eso es muy, como que, a ver, tantos documentales, tantas películas, como que es algo normal, parece. Claro, hay un montón de gente que disfruta. Mira, sin ir más lejos, por ejemplo, lo que caza en libre con galgo, Sí, ¿no? La otra vez, uno de mis amigos que hacen esa práctica me decía, fueron a cazar tal lado y le largaron 11 perros a una liebre, dice. Dice, para eso no vaya a cazar, ¿viste? Yo como que no entendía. Y me decía, nunca le diste la oportunidad a la liebre a que gane, claro, ¿me sí, entendés? era agarrarla o guardarla. Era agarrarla o agarrarla, entonces no tiene sentido. Y al galgo tampoco a probarse, ¿viste? Sí, Eh, y ellos dicen que hay perros que la maltratan mucho a la liebre y directamente no le sirven para comer. claro, Digamos. Entonces ellos como que no disfrutan el matar a la liebre, pero disfrutan todo el tema de la caza. sí. ¿Me entendés? Son cosas distintas, digamos. Bueno, la otra es la piromanía. Piromanía que Prender, prende fuego. exactamente. Prenden Sí. fuego, disfrutan ver arder y la destrucción que provoca el fuego. Uh. ¿Quién no tuvo? O sea, Y la nosotros verdad. tenemos un amigo que le gusta prender fuego cosas. Y la otra, la eneuresis prolongada. Eneuresis, si no me equivoco, es cuando mojas la cama. Ah, mira, ¿Viste? Cuando, bueno, te pasó una vez, de chico, dos, ¿no? El tema es cuando es recurrente. claro, ¿Por qué muchas veces está dentro de esta triada de McDonald's, algo que parece sí, muy, inofensivo? Es porque muchas veces se da por la acumulación de agua en la cabeza y afecta al cerebro, ¿no? Eso. sí, Entonces eso, sí, bueno, la cosa es que dijeron, bueno, agarraron un montón de asesinos seriales y se dieron cuenta de estos rasgos en su infancia, sí, que se compartían en mucho. La triada de McDonald's, entonces, como para recapitular, crueldad con los animales, piromanía y se mean en la en cama. la cama. Ahí Exactamente. está. Aunque no es determinante, puede ser un indicio temprano del desarrollo emocional alterado, Bien, dice. Bueno, pero, pero, dice, más allá de la infancia, lo verdaderamente inquietante es cómo piensan. Muchos tienen una capacidad extraordinaria para manipular.
Son encantadores, inteligentes, pacientes, saben cómo hablar, cómo moverse, cómo parecer normales, entre comillas. Incluso pueden tener una familia, un trabajo estable, una vida simple, una vida que a simple vista parece igual a la tuya o a la mía. Dexter. 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 Bueno, hay un asesino en India que salió hace poco, Sí. que tuvo 25 muertes durante casi 15 años de matrimonio. Una locura. Y los hijos decían, es el mejor padre, o sea, conmigo es un amor, dice, con mi vieja también, digamos, Claro. no tiene problema con nosotros de violencia que llega, ¿viste? De un tipo violento que toma, no, un tipo normal, con trabajo, con familia, pero encerraba gente en el ático que le dicen ellos y los torturaba por semanas y después los mataba. No. Estando en la casa, yo llego a un punto que digo, loco, te tenés que dar cuenta como mujer también que te están torturando ahí arriba del techo de tu casa. Claro. Yo no sé hasta qué punto no sabían Había nada, algo de digamos. complicidad capaz. Yo creo que sí, ¿viste? Porque. Han dicho Pero que no. ojo, porque por ahí la gente. O sea, personas, capaz que justo encuentran personas que pueden manipular fácilmente. Y si vos tenés hijos, yo calculo que los vas criando y haciendo de una manera tal que a lo mejor pueden ignorar ciertas cosas. Y puede ser. O sea, los acostumbras a una normalidad. Sí, él se cuida mucho también con el tema Claro, porque si vos agarras de... y, no sé, se me ocurre, en una serie había un tipo que tenía un cuarto totalmente insonorizado Sí. y no tenía ningún rastro de nada. Cuando encontraron ese lugar que estaba insonorizado, que fueron a buscar, no había huella de sangre, no había nada Mira, que lo involucrara. claro. Pero tenía los elementos que supuestamente el asesino usaba para cortar esas cosas, para cortar a las personas. Pero tampoco en las armas habían encontrado nada. Y puede ser como un señuelo, puede ser que haya dejado. No, resulta que el tipo se encubría muy bien. Ah, así Sí, literalmente. así, así. Bueno, hay distintos tipos de asesinos en serie, ¿no? El FBI lo clasifica generalmente en dos tipos, organizado y desorganizado. Este que decís vos entra dentro de los organizados. Sí. Son personas que, mira, los organizados planifican cada detalle, eligen cuidadosamente a sus víctimas, estudian el entorno, borran huellas. Exactamente lo que decía vos. ¿Vos sabés que me hiciste acordar, aparte de eso? El tipo este que, no sé si te acordás que me parece que lo vimos juntos, que en una entrevista le preguntan cómo elegía Sí, a los a los niños, niños, que él veía al padre, al padre. o al adulto que estaba ahí, Ajá. si estaba atento o no estaba atento, si era imponente o no era imponente, que buscaba, Entonces a los padres que veía como débiles, claro, ahí exactamente, atacaba al hijo. exactamente, Mirá así, vos. tal cual, a los padres los veía débiles, entonces esa era la víctima justa para esa persona. Yo le mostraron un montón de fotos a violadores Sí, de chicas y le hacían elegir cuál sería su potencial víctima. Y casi el 95% elegía a las mujeres que tenían la colita de caballo. ¿por qué, boludo? Porque la más fácil de someter, decían. Algunos no se podían explicar, pero la mayoría lo eligieron. Eligieron todo eso. Exactamente. Mira, boche, Esas cosas. en serio. Bueno, en contra ti. Eh, del otro lado están los desorganizados, ¿no? Que en cambio actúan impulsivamente, de forma caótica, emocional, dejando rastros y a veces incluso se arrepienten, pero no pueden detenerse. Es el tema, vos sabés que algunos, viste lo que estudian las escenas del crimen y todo eso, Sí, eh, le explicaban que cuando el cuerpo del asesinado está como tapado, o ese tiene la cara tapada, es porque el asesino se arrepintió y muy probablemente lo conocía. claro, claro, En una claro, de las cosas dice que claro. ¿Dónde lo vi eso? No me acuerdo, no me acuerdo. yo, ¿Mindhunter puede ser? Mindhunter puede ser. ¿Viste que viene me emocioné. Ah, ¿Viste que viene la película? Hacen 3 películas de la serie, mirá vos, de un la golazo, continuación de la serie. No, un golazo. una alegría. Porque
habían cancelado la serie porque no tuvo el éxito, viste que Netflix, si no Sí, es un éxito recontra viral, rotundo, sí. exactamente. Chao, que pasa otra cosa. No, y el director tampoco quería, como que no tuvo mucha repercusión, o por lo menos la que él quería. Pero a Claro, lo largo de los años fueron eh, más gente la que fueron viendo la serie, y cada gente que la vio, cada gente quedó enamorada claro. de esa serie. Y todos pedían la continuación. Aparte como que venía lo peor, como que venía el clímax en la Sí, tercera temporada. sí. El que no vio Mindhunter, se la recomiendo, véanla. A mí me la recomendó él. Sí, muy buena, muy buena, Tremenda muy serie. buena, Y muy encima buena. ahora, yo antes me daba pena recomendarla porque estaba cancelada. Y ahora sabemos que se vienen las películas. Tremenda, tremenda serie. Bueno, continuamos, dice. Lo que los mueve para variar es el odio, la necesidad del poder, el placer sexual, la rabia reprimida, el deseo de notoriedad. Ese deseo de notoriedad es tremendo, pero ¿Cómo, pasa, boludo. cómo sería el deseo de notoriedad? De mami, mirame cómo ando sin mano en la bicicleta. Sí, sí. Eso llevado al extremo, boludo. Puede ser, vos sabés que se me vino a la cabeza cuando asesinan y vuelven al mismo lugar para ver a la víctima. Para recrear toda la escena. Claro, como que provoca una especie de, ¿cómo sería? De Satisfacción, placer, de sí, placer, sí. podría sí, placer. Exactamente, como que reviven lo ocurrido. Ve a Mindhunter, no lo quiero spoilear, pero hay una parte que lo explica que es tremenda. Te da ganas de hablar de Mindhunter, Claro, no, sí, hay que olvidate, hacer sí, un sí, capítulo de sí, Mindhunter. sí. Como Bueno, ellos también fueron. véanla. Está en Netflix, es original de Netflix. Dice, bueno, hay un detalle perturbador, sobre que son poco ahora, hasta ahora lo que... eh, La verdad que ah, dentro de no, todo lo que dijimos tenés que encontrar algo más más perturbador. perturbador. Dice, bueno, volviendo con lo de antes, dice, lo último, el deseo de notoriedad, ¿viste? Dice, pero todo tiene algo en común, la necesidad de control absoluto sobre sus víctimas. Claro, En sí, cada crimen no solo le quitan la vida, sino que reescriben una fantasía y la hacen real, justo lo que te estaba diciendo antes. Bueno, pero hay un detalle más perturbador ese. Muchos de ellos no buscan fama, no quieren ser atrapados. Les basta con saber que, en silencio, tienen el poder, que claro. pueden repetirlo una y otra vez, mientras el mundo los ignora. Pero al mismo tiempo Sí, quieren que sepan. dejan huella. Por Claro, ejemplo, como en el caso de, ¿cómo se llama? El asesino Zodíaco, el asesino del Zodíaco, que que dejaba la asesinaba, nota. claro, y mandaba la nota de policía casi burlándose de la policía y de todo lo que estaban tratando de la familia, de todo, Claro. imagínate. Eh, bueno, acá hablo un caso como el de Jeffrey Dahmer, que Uh, mantuvo una fachada. Para que no, se te fue toda la mierda. se me actualizó la página. Caso como el de Jeffrey Dahmer, que mantuvo una fachada casi invisible mientras cometía atrocidades en su departamento, ¿no? Sí, O en el Derrick Ryder, conocido como el asesino BTK, BTK, suena como una hamburguesa. sí, o como un café. O con café también. Durante décadas llevó una vida de padre ejemplar y voluntario de una iglesia mientras mataba y torturaba con una precisión escalofriante. No. Oh, no. Lo que nos demuestra a todo es algo simple y aterrador. No siempre podés ver al monstruo venir. A veces te sonríe en el ascensor y a veces vive a la vuelta de tu casa. Oh, terrible. Terrible. Claro, porque vos no sabés con quién te estás encontrando nunca. No, nunca, nunca. Pero, Uno siempre piensa que el otro es más o menos como es uno, ¿viste? claro, claro. Porque también uno juzga desde lo que ve. Sí, sí, son esos famosos 3 segundos Claro. que tenés antes de sacarle una ficha, digamos, o hacer una prejuzgación de la otra persona. Y hay que ser un poco prejuicioso. Sí, Porque si sí, no. somos así por naturaleza, digamos. Bueno, dice, y aunque la ciencia avance, aunque la criminología ha logrado establecer patrones, lo cierto es que aún hay mucho que no entendemos.
porque detrás de cada asesino serial hay una mente compleja, muchas veces incomprensible y que funciona con una lógica propia, retorcida y difícil de anticipar. Claro. Por ejemplo, hay un tipo, un asesino en serie en Estados Unidos que iba a una casa de noche, abría la puerta y si la puerta estaba cerrada, se iba. Pero si la puerta estaba abierta, entraba y los mataba a todos porque Dios eligió a esa familia para ser sacrificada. Claro, boludo. Entonces, para su mente retorcida y enferma, estaba bien lo que él hacía porque Dios lo dejaba que pase. Claro, es como, me hace acordar mucho algo que hizo uno de los pibes. Dice, bueno, ¿Qué? ¿Alguno de las... no, me llevó a esto por otra cosa. Me llevó a esto por otra cosa, porque dice, bueno, si el destino quiere que pase, va a pasar. Claro. Como, qué sé yo, va. Desligándose de responsabilidad. Claro, porque él viene a tomar cerveza. Vos sabés de quién hablo. Sí, sí, sí. Viene a tomar cerveza y claro, no me manda mensaje, cae directamente. Y si estoy es porque el destino quiere que nosotros tomemos cerveza. Si no estoy porque el destino no quiere que tomemos cerveza. Claro, funciona así. Claro, pero... Sabiendo que vos estás siempre en tu vida. Olvídate, Hijo de puta. olvídate. No tiene corazón, pero le mando un beso. Lo queremos mucho. Escucha. Tendencia, necesidad. Bueno, arrancamos un poco de los patrones, me olvidé de poner el título. Mira. Tendencia a la violencia. Los asesinos seriales suelen tener una historia de comportamiento violento y agresivo. Esto es siempre, en su mayoría, no siempre, no al 100%, ¿no? Claro, porque igual, a ver, sea como sea, el acto en sí es violento y agresivo. Ni hablar. Entonces, claro, capaz que en esta tendencia se habla de cómo abordan esto, ¿no? Claro, aparte Porque hay, no es lo mismo torturar que matar a alguien simplemente de una. porque hay asesinos en serie que matan Sí, por el proceso y hay asesinos que el proceso no le importa, matan por lo después. Por ejemplo, hay un asesino que no me acuerdo los nombres ahora, pero hay un asesino que disfrutan del matar y hay otro asesino que la muerte tiene que ser rápida, no importa cómo sea la muerte. claro, El claro. tema que eso, por ejemplo, hay gente que... El poder de la vida. Por ejemplo, hacen necrofilia con los cuerpos, entonces le interesa el post-mortem, ¿me entendés? Claro. Lo que le pase. Claro. Bueno, necesidad de poder y control. Los asesinos seriales suelen tener una necesidad de sentirse en control y poderosos. Me acordé del meme ese de la paloma. Que hay una... Ah, ¿no lo viste? Bueno, hay una paloma que se ve que la pisaron, no sé qué pasó, y hay otra paloma encima que le dice, bueno, así fría y muertita. No. Es un meme que anda por ahí no es que anda dando vueltas, sino que es viejo el meme, boludo. Me hiciste acordar de eso. Boludo. Y yo, viste, uno se ríe, pero cuando se te pone a pensar, qué asco, boludo, la concha de la lora. Y justo esto que estamos hablando, boludo. Bueno, la necrofilia está mal dicha, pero bueno, o sea, filia es amor a los cadáveres, pero esto va directamente a lo sexual de estos enfermos. Claro. Bueno, acá habla del poder y control. Eso se da mucho en los asesinos, del querer controlar no solo la vida de la otra persona, sino también la situación. Por eso muchos lo amañan, lo atañen, lo llevan a lugares que ellos conocen. Sí. Y cuando se salen un poquito de ese poder control, como que se frustran, ¿me entendés? Entonces necesitan volverlo a hacer. Dice, falta de empatía, que obviamente. Claro, sí. Falta de empatía. Los asesinos seriales suelen tener una falta de empatía hacia sus víctimas y hacia los demás en general. No, eso está clarísimo, ¿no? No, y sí, obviamente, si no, no harían lo que hacen. Exactamente. Patrones de comportamiento. Los asesinos seriales suelen tener patrones de comportamiento que se repiten en cada uno de sus crímenes. Eso es una forma de atraparlos, ¿no? Claro. Porque hay algunos que siempre acuchillan, Sí. hay otros que siempre estrangulan, hay otros que siempre asfixian, entonces van teniendo como esos patrones a la hora de matar, entonces puede identificar, porque muerte hay todos los días, en grandes ciudades yo me imagino que sí. muerte hay todos los días. Y asesinato en los lugares donde una ciudad tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros en el país, sí. Asesinato hay siempre. No sé si todos los días, pero todas las semanas seguro. Sí, hay, a ver, yo no me acuerdo las cifras, ya de por sí hablando desde cuando se hablaba de los femicidios, cuando se empezó a darle notoriedad, a los femicidios, ¿no? Que le empezaron a dar más bola. Sí. Como es, ya ahí se hablaba de una muerte casi nuevo. Voy a aprender una muerte
No quiero volación porque ahora no me acuerdo, pero era muy seguido. Ahí la Así que buscamos. si a eso lo sumamos a simplemente muertes o asesinatos o lo que sea, Sí, es mucho más seguido de lo que nosotros creemos. Eso claro. llevándolo a una ciudad, si lo llevamos a un nivel país, lo llevamos a un nivel mundial, ya cambia totalmente. Y sí, imagínate, en megalópolis que son gigantescas, Sí, sí. Nueva York, Tokio, imagínate, Alejandría. eh, Roma, Bailome. Bueno, la personalidad manipuladora. Los asesinos en serie suelen tener una personalidad manipuladora y engañosa. Eso se da mucho. Ahora va a salir una serie, no sé si en Netflix o en dónde, que trata de un asesino en serie que fue un programa de televisión mientras era asesino en serie. No sé Joker. ¿Eh? Joker. No, Ah, no. No me acuerdo cómo se llama el asesino. No sé si era BTK. Bill Gates. No me acuerdo cómo se llama el asesino. La cosa que cuenta la historia sobre... Fue así. El tipo era asesino en serie. Ya había matado a muchas mujeres. Sí, Va a uno de esos tipos talk show que es una chica que tiene que elegir entre los tres solteros. sí, Entonces le va haciendo preguntas a cada uno de los solteros sí. y se queda con uno. Se hacen el descubrimiento, recién ahí le conocen las caras y después van contando en los otros capítulos cómo se fue ahí en las citas. Claro. Y este asesino en serie era tan carismático que ganó ese concurso, por así decirlo, en la tele. Claro, claro. Y ahora van a hacer una serie sobre la mina que lo eligió. No, escuchá, me hiciste acordar. Sí. Nada que ver. No, sí, nada que ver, tiene algo que ver porque tiene la malicia. Pero hay una, no sé si una serie o un documental donde el chico es, no sé si estudiante de cine o lo que sea, y Sí. resulta que agarra a un profesor, no me acuerdo si era profesor, pero te cuento Ajá. bien la historia. Y resulta que el tipo tenía una historia de fondo terrible porque él era pedófilo. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Él lo filmaba 24/7 y el tipo no tenía vergüenza por lo que hacía. Y el chico este lo filmaba mientras él hablaba con otras criaturas. Criaturas, estamos hablando de adolescentes de 14 años, ¿me entendés? Sí, sí. Donde él básicamente lo grababa pidiéndole fotos y diciéndole cosas. Y el tipo totalmente sin vergüenza, ¿me entendés? Sin vergüenza lo hacía. Claro. Y el tipo este, el tipo no, el chico que lo estaba filmando y haciendo el documental, no lo podía creer, no podía creer lo que él estaba grabando y lo que el viejo hacía, Mira vos. con la impunidad que lo hacía. Y pasa que se manejan así. ¿Cómo? A veces, bueno, decimos, ¿cómo llegan a atraparlo? ¿No? Bueno, básicamente Quieren ser atrapados. el que no vio Mindhunter sabe que antes de ese tiempo, 1970 más o menos, la gente decía, el que mata es malo y ¿por qué mata? Porque es malo. Claro, Punto, se terminó toda la investigación. Pero después se empezó a hacer lo que se llama perfilación criminal. perfilación criminal. Exactamente. Sí, La perfilación criminal es una técnica forense que utiliza la información y la evidencia del escenario del crimen como prueba forense u otros datos para ayudar a identificar y analizar patrones de comportamiento y personalidad del asesino. ¿No? sí, El objetivo de la perfilación criminal es ayudar a las autoridades a identificar, capturar al responsable del delito, proporcionando información clave sobre su comportamiento, motivaciones y características. Los expertos en planificación criminal, en perfilación criminal utilizan la psicología y otras ciencias del comportamiento para analizar la personalidad y los patrones de comportamiento del asesino. Esta ciencia de comportamiento así nació lo que hoy son los que asesinan, lo que lo que asesina. investigan en los asesinos. Claro. Eh, Entonces, asesinos, pero crean perfiles para individualizarlos. exactamente. Claro, Por ejemplo, se dieron cuenta que apareció una chica asesinada. sí, Bueno, se busca al asesino, no se encuentra, queda como caso eh, a resolver. Después encuentra otras chicas asesinadas y empiezan a notar que los patrones en la escena del crimen son los mismos. claro, Chica, por ejemplo, ¿no? Afroamericana,
de entre 20 y 25 años, asesinada mediante estrangulación en el Sí, bosque. Entonces después empiezan a notar que aparece otra chica también en el bosque, también cerca entre 20 y 25, también afroamericana. Entonces ahí dicen, hay un asesino en serie que actúa y va sobre esta víctima. Entonces pueden crear un perfil sobre el posible asesino. claro, claro. ¿Dónde ataca? ¿Qué tipo de Exactamente. persona ataca? Entonces a los guardabosques, che, echen un ojo cuando venga una persona con una chica afroamericana cuando entra al bosque, por ejemplo. Claro, O claro. cuando ven un auto dirigiéndose al bosque. Entonces saben qué buscar y dónde buscar. Muchas veces a los asesinos en serie lo encuentran así, aunque la mayoría de las veces es de pura casualidad. Ahora, yo me imagino la cantidad de cosas que tienen que estudiar los que se dedican a crear estos perfiles Uy, y a imagínate, ver las cosas que tienen que ver, porque a lo mejor algo que nosotros, los comunes y corrientes, podríamos sí. decirle, podríamos pasar por alto, ellos ven algo totalmente distinto. Claro, mira, dice, mira, por ejemplo, mediante el análisis de la escena del crimen, las pruebas recolectadas, los expertos de perfilación criminal pueden identificar patrones compuestos del delincuente como su nivel de planificación, organización, la cantidad de fuerza utilizada, la forma que se relacionó con la víctima, entre otros aspectos. Claro, mira, por ejemplo, se sabe cuando alguien fue forzado a ir a ese lugar o cuando fue de propia voluntad. Claro, yo me imagino, no sé, fuerza, moretones, rajuños, Exactamente. cosas así. Eh, Cuando es por golpe o directamente fue un solo corte. Claro, Los especialistas se dan cuenta, no sé si al toque, pero se dan cuenta de todas estas cosas, ¿no? Luego, mediante análisis de patrones, se pueden hacer inferencias sobre la edad, el género, el nivel educativo, el estado civil y otros factores relevantes del delincuente. Por ejemplo, un delincuente que muestra una planificación minuciosa y organización extrema en la escena del crimen podría indicar un alto nivel educativo o un control riguroso de su vida cotidiana. claro, claro. O sea, ahí podés hablar de una persona de mayor de edad, más grande, Claro. podría decirse también. eh, Se puede decir también que tiene mínimo un nivel secundario, que tranquilamente puede ser una persona que está en nivel universitario, o puede ser un profesor, o puede ser, eh, eh, digamos, desliga totalmente al asesino De la persona, de la persona. claro. Bueno, métodos y técnicas utilizadas, ¿no? El análisis de la escena del crimen. Los expertos en perfilación criminal estudian minuciosamente la escena del crimen en busca de pistas sobre el delincuente, incluyendo la ubicación del crimen, la posición del cuerpo, los objetos dejados en la escena del crimen y otros detalles. Análisis de pruebas forenses. Los expertos en perfilación criminal también analizan las pruebas forenses como huellas dactilares, ADN, pruebas físicas para identificar al delincuente. ¿Sabe que el otro día estaba leyendo en Reddit? ¿Viste? Reddit siempre viene. Ay, es como nuestro Sí, Wikipedia. sí, viene a la escena siempre. El titular: Le tengo miedo a mi hermana. Tengo miedo de mi hermano. Sí, le tengo miedo a mi hermana. Mucho, un montón. Dice que una vez estaba jugando un juego, que no me acuerdo cuál es el nombre, que básicamente es un lugar que mundo abierto, Sí, pero hay NPCs, ¿viste? Hay personajes que sí, manejan la computadora. sí. Entonces, vos podés ir recolectando, construyendo casas, ¿viste? Básicamente como Sims o como Sí, Age of Empires, pero sí la parte de atacar, GTA. GTA. Lo una vez entró al perfil de la hermana, porque lo debía dejar la computadora abierta, y encontró que guardaba, viste que en todo juego hay objetos valiosos, legendarios. Sí, Bueno, guardaba cosas raras. Una zapatilla, un reloj, claro, una piedra, un claro. pantalón, una bota, cosas que no te ayudan para hacer un juego, juntos no forman ninguna espada milagrosa, nada. Entonces le preguntó, Mindhunter.
Los asesinos guardaban una pertenencia de los Exactamente, se llamaban trofeos. trofeos. Bueno, Trofeos. ¿qué pasa con esta? Esta no es caso real, en la vida real. Ah, esto es verdad, Esto de Ah, no, no. esto de verdad. Le preguntó a la hermana por qué hacía eso, Sí. y la hermana le dijo: yo me fijo en un NPC, lo sigo a todos lados, No, no. estudio sus, sí, pará, estudio sus patrones de movimiento, y en el lugar donde se encuentra solo, los mato. Y me guardo No. una cosa que le pertenecía a ellos como recordatorio. Que no iba a tener miedo. Que no iba a tener miedo. Mirá lo que contaste al principio. Claro, De la línea entre la imaginación y la realidad, boludo. exactamente, boludo, Que exactamente. esto ya deja de ser imaginación porque podría No, entrar perfectamente en otra categoría. esa chica, el psicólogo, es urgente, ese tipo le tiene que Psicólogo, avisar a los padres. psiquiatra, Psiquiatra. internada, no sé, algo. No, como para no tener miedo. Y sí, Ponele claro. que sea Aparte, algo. vos imaginate que haya una persona en que nos esté escuchando y ve un comportamiento de esto. Y se acuerda de que vos estuviste hablando al principio. Para eso estamos haciendo Claro, boludo. No, esta terrible. radio. Esto es educativo, meramente. Claro. Pero, no, imagínate, el tipo tuvo la madurez de darse cuenta. Pero si un hermano que tenía poca diferencia de edad, pues yo calculo que la diferencia de edad debe ser mayor. Y sí. Eh, Porque hablaba de una chica de 9 años. Pero el tipo se dio cuenta de que eso es gravísimo. Alguien que no tiene estos conocimientos, mirá vos qué hace, qué loca. Pero alguien que sabe que los asesinos en serie reales muchas veces toman cosas de la persona que asesinaron Sí. como trofeos, Sí. como para después revivir esa Sí. escena, Sí. es algo que pasa en la realidad y que tu hermana lo está haciendo en un En un videojuego videojuego. con 9 años. Que está a nada. A De nada. asesinar a un familiar. Sí, Y sí. próximamente sea él. No, después habría que buscar a ver si hay una actualización de ese caso porque me mató. Ahí aparecía la noticia de que. Un chico asesinado, ¿viste? Por su hermana de 9 años. Bueno, entrevista con los testigos, también es otra herramienta que usan. Entrevistan a los testigos y personas cercanas a la víctima para obtener información sobre el delincuente y su comportamiento. Esto ya es una vez capturado, ¿no? Igual siempre hay testigos. Sí, Siempre hay testigos. siempre hay En todo. internet. Siempre hay alguien que ve todo. Vos Como sabés cuando que. quería ir a algún lado y siempre hay de Álvarez, boludo. Exactamente, boludo. Exactamente, Esa exactamente. reacción Vos me decías parece. acá no encontrás a nadie y termina encontrando a Sí, alguien. boludo, sí. ¿Cuántas veces te dicen, vos a mí acá no me viste? No, que tú No, tranquilo. escúchame. Mira, te cuento algo. No. No, escuchá, estábamos en Ah, Córdoba. Estábamos en Córdoba, pasando Carlos Paz. Y nosotros nos metimos adentro. O sea, era un lugar que era solamente reservado para los vecinos. Vos sí. tenías que pasar por un campo, pasar un alambrado, y era una playita hermosa, hermosa, en un costado del arroyito. Y vos podés creer que justo fuimos a encontrar a alguien de Álvarez ahí. Mira, viste, Vos podés pasa. creer, Sí, boludo. pasa. Encima fuimos a la casa de la tía de ella. Nada que ver. Nada que No es ver. que un hotel, viste. Claro, boludo. No, nada que ver. Pasa, boludo, pasa. Por eso, bueno, el hecho de que lo hagan en un lugar donde no lo vean está recontra bien planificado, algunos lo hacen. Algunos no, Me, algunos tienen suerte también. me acordé de un cuento que leí en la secundaria. Sí. También. No me acuerdo el nombre, pero el contexto era el crimen perfecto. Supuestamente él había asesinado, no me acuerdo si a la mujer o a quién, y la enterró en un cementerio. Bien. Está bien. Está Pero, buena esa, boludo. no, pero pará. Resulta que el cementerio era viejo. Entonces se dieron cuenta porque estaba la tierra removida. Ay, no iba nunca, no. Claro, Qué pelotudo. claro. Bueno, está bien, tuve buena idea, pero después mala ejecución. A veces pasa, buena idea y mala ejecución. A veces pasa. Otro dice, ¿Qué análisis. está diciendo? No, que uno planea, vamos a comer con los muchachos, vamos a una cena, dale, ¿qué comemos? Asado, listo, espectacular, ¿quién viene? Vienen todos. ¿Qué comemos? Choripán. Llega el sábado, son dos, no me viste, ¿qué termina comiendo? Un arroz, Sí. o está en un carrito, viste, o en Tribeca. Bueno, análisis de registros médicos y psicológicos, eso también es algo que usan. Si hay un precedente, ¿no? Sí. Análisis de la conducta criminal. Dice, buscan patrones de comportamiento del delincuente, como la elección de la víctima, la forma de cometer el crimen y la forma de escapar de la escena del crimen, entre otros aspectos. Análisis de la personalidad. Dice, los expertos
En planificación criminal también analizan la personalidad del delincuente, incluyendo rasgos de personalidad y sus motivaciones y sus impulsos emocionales. Está escrito mal, pero bueno, sí lo saqué de internet. Y no es ChatGPT, pero sí lo saqué de internet. Que a lo Ah, mejor esa página de internet sí lo sacó de ChatGPT. ¡boludo! Tenés razón, tenés razón. Yo digo, por este Ojo, que loco vos no lo, claro, que vos no lo saques no significa que el otro no lo hizo. no lo haya sacado del otro, mira vos. Bueno, nosotros usamos ChatGPT y también inteligencia artificial para buscar información, pero a veces nos damos cuenta que es muy redundante, ¿viste? A veces se equivoca mucho, entonces tenés que completar con un montón de otros conocimientos. Es una herramienta más. Sí, No es hay que saber utilizarlo, nada más. exactamente. Pero yo digo, esto lo escribo mal, bueno, lo pongo y lo voy. Porque en cada cosa, por ejemplo, acá hay otro ítem que dice análisis del contexto social. Los expertos en planificación arranca de vuelta con todo Claro, exactamente. lo anuncia todos los días, Claro. todos los tiros. Y bueno, este tipo no se Claro. escribe. Y ahora que me decís, claro, capaz que lo. Claro, acá cambia. Los expertos en perfilación criminal también Claro. analizan. O ellos, ¿viste? Puedo usar un montón de palabras. Bueno, arranco de vuelta. Análisis del contexto social. ¿No? Analizan el contexto social en el que se produjo el delito, incluyendo la ubicación del crimen, la hora del día, la edad y el género de las víctimas y otros factores sociales que pueden influir en el comportamiento del delincuente. Básicamente le sacan un montón de información en la escena del crimen y en los rasgos sociales. Claro, claro. Y sí. Después, bueno, hay un montón de tipos de asesinos en serie, ¿no? Durante la masterclass sobre planificación criminal en asesinos en serie, se mencionaron varios tipos de asesinos seriales según las características de sus motivaciones y o comportamientos. Estos son algunos de los tipos mencionados. Dice, asesino organizado, como el que decíamos antes. Sí. Asesino desorganizado. Asesinos motivados por el poder control. Este tipo de asesinos buscan el control de su víctima y disfrutan del ejercicio del poder sobre ellas antes de matarlas. Pueden ser manipuladores y mentirosos. Y claro, porque al final tienen que cumplir con su cometido. Sí. El poder que tienen sobre la otra vida. Eso es uno de los motivos que tiene para Eso para viene hacer lo muy que de hace. Mindhunter. Sí. Asesino motivado por la emoción. Algunos asesinos cometen crímenes impulsados por la emoción, ya sea ira, celos, venganza o cualquier otra emoción intensa. Yo creo que la que más va acá es la ira o la venganza, ¿viste? Celos por ahí se va con una sola persona. Y celos ya no sé si entra en la categoría de asesino, Claro, pero no de pero no de asesino. asesino serial. Exactamente. Yo creo exactamente lo Que mismo. hay un montón de casos de eso, como el tipo que entró y, no sé, le metió como 20 puñaladas a la mujer en un hotel, que fue, Claro, no me acuerdo si es Catamarca o Tucumán, no me acuerdo. Pero un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza. claro. O mujeres asesinas. O mujeres asesinas, pero esos casos son puntuales, ¿viste? Claro, No los llevan, a menos que los lleven hacia otras víctimas hasta que realmente asesinan a la que quieren asesinar. claro. Que muchas veces lo hizo la mataviejita de México, hacía eso. O sea, le tenía un odio enorme a la madre. Sí. Mataba a viejita que era la que cuidaba, le robaba la plata. Eh, pero una de las motivaciones también era el lucro. Ah, claro. Viste que Claro. acá no lo menciona, pero esa era una de las motivaciones también de esa asesina. Bueno, te cuento algo Amigo, que sé que te van a ir al baño. Sí, hacemos una pausa nomás. ¿Podemos hacer una pausa? Bueno, continuamos. Yo te voy a contar sobre un caso que viene a esto que estamos hablando antes de la perfilación criminal. Sí. Hay un asesino en serie que se llama Andrei Romanovich Chikatilo. No sé si adivinas de dónde es. Y puede ser ruso. Y Pues. capaz que es ruso, sí. Este ruso dice el perfil psicológico de este Andrei, Sí. ¿no? Primero te voy a contar, para. Cuéntame tranquilo. El tipo es un asesino en serie ruso que proliferó, por así decirlo,
Eh, Porque en Rusia, en la madre Rusia, La madre de Rusia. en la época donde pasó esto, decían que los asesinos en serie eran cosas de Estados Unidos y que no era cosa del capitalismo y no era de cosa de- Sí, del comunismo. del comunismo. Sí, Entonces negaban la posibilidad de que exista un sí. asesino en serie en Rusia. Por eso pudo matar a un montón de personas, por esa Claro. negligencia porfiada Porfiada. de Sí. parte de las autoridades. Era un asesino enfermo, prácticamente sin ningún tipo de piedad Y apañado por el sistema. por el sistema. Ahora bien, ¿qué pasó cuando uno estos perfiladores, Sí, cuando al final cedieron a la idea de que había un asesino en serie, porque había un montón de mujeres que estaban muriendo de la misma forma y del mismo, eran todas prostitutas, eran siempre todas mujeres, matadas siempre de la misma forma? claro. Escuchá lo que le dijo este perfilador, ¿no? Un psicólogo. El perfilador psicológico de 65, le hizo un perfil psicológico de 65 páginas. Un montón. Sí. Este psicólogo llamado Bukanovsky describía al asesino como un hombre solitario entre 45 y 50 años. O sea, esto lo dio en el clavo en todas las cosas. Y lo hizo casi 5 años antes de que lo encuentre, una Sí. cosa así. Describía al asesino como un hombre solitario entre 40 y 50 años, que había sufrido una infancia dolorosa y aislada, incapaz de coquetear ni cortejar a mujeres. Claro. Este individuo tenía una buena educación, probablemente estaba casado y era padre de hijos, pero también era un sádico que sufría de impotencia y solo podía alcanzar la excitación, o sea, el estado Sí, sí. y la liberación sexual viendo sufrir a sus víctimas. Los asesinatos en sí mismos eran análogos de las relaciones sexuales que este individuo no era capaz de mantener. No, Escuchá, y su cuchillo se convirtió en un sustituto de su pene que no funcionaba con normalidad. no. ¿Vos qué pensás que pasó cuando este asesino despiadado que no tenía ningún tipo de empatía sobre las víctimas escuchó esto que le leía a este psicólogo? Se sintió como un rockstar. Se puso a llorar. Claro, él no se veía de esa manera. No se veía de esa manera Claro. y el hecho de que una persona lo haya sacado tal cual Sí. mediante sus víctimas, ¿viste? Lo rompió. Mirá lo que lo rompió el enfermo este, boludo. No, boludo, no. Y aparte dio con cada cosa, el tipo era impotente sexual. Dio con todo. Ahora, no te digo que esta gente tiene que estudiar, tiene que ser muy. Los que crean los perfiles. Sí. Porque no ven a la persona, ellos ven, directamente van a analizar. A la persona mediante sus actos. Claro, Es como un psicólogo que te psicoanaliza yendo a tu casa. claro, Viendo tu casa nada más, ¿viste? claro, sí, no, sí. No, es muy. O sea, hay personas que no fueran buenas, pero hay como este Bukanovsky, es impresionante. Y como él, hay un montón de psicólogos que hacen un trabajo tremendo, ¿viste? Al analizar estos tipos de casos. Sí, sí. No, pero el hecho del sustituto del cuchillo Sí. es, no, la verdad que no. Acá dice, mira, solo podía alcanzar la excitación y la liberación sexual viendo sufrir a su víctima. Bueno, eso es también un rasgo que. Pero todo esto por serie, no que nosotros sepamos de nada, simplemente por lo que vimos todos en series, en películas, en Claro, documentales, en que los casos historias. famosos, ¿viste? Por Claro, ahí. Muchos que se dieron casi en nuestra infancia. Un dato curioso sobre asesinos en serie, no lo busqué, pero imagínate cuántos asesinos seriales hay por país. El segundo que más sí. tiene alrededor de. Pará que lo voy a buscar. Pero la verdad que la cifra Y no, asusta. nosotros acá tenemos Sí. famosos, ¿no?
Uno de los más famosos es el petiso orejudo. Sí, esa es la historia del petiso orejudo, la conozco. La Ese conozco, la vamos a hacer conozco. un capítulo Ese tiene que ser un completo. capítulo completo. Sí, olvídate, olvídate. A ver si aparece. Bueno, No, no aparece con números. Che. claro, ¿ves? Por cada 100.000 habitantes, homicidios internacionales. Ahí está, Ahí está. los Bueno, 10 países con asesinos seriales. sí. Bueno, el segundo es Inglaterra, ¿no? Sí, Eh, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. bueno, básicamente, el segundo tiene 900 asesinos en serie y el primero, que es Estados Unidos, tiene 3600 asesinos en serie. Así que, Se ¿por merece qué? un aplauso eso, porque A ver, qué grande Estados Unidos, marcando siempre. ellos niegan. ¿Será que lo niegan esto? ¿Cómo lo ven? Para ellos no salen de su mundo, ellos no salen de su planeta. Sí, ya de por sí que piensen que Son ellos. América son ellos. Es. Ayer estaba viendo un TikTok de una chica que decía, ¿cómo que América del Sur? Sí, América somos nosotros, ¿viste? Claro, ¿viste? Ahora No, vos te pones a pensar, es enorme Estados Unidos. sí, 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 ellos aparte tienen toda la propaganda como para que no necesiten salir de su mundo. Porque lo necesitan así a la gente, básicamente. Mm, La necesitan así. olvídate. Eh, Aparte ya de antes. viene de antes. Bueno, vamos a ver algunos de los casos más famosos de asesino en Sí. serie. Uno es Ted Bundy. Eh, ¿De dónde es se Ted la- Bundy? Ted Bundy de Estados Unidos, ¿viste? Y bueno, la mayoría, los más famosos son de Estados Unidos, uno por la cobertura mediática que le dan, Claro. otro por el sadismo y otro por esto que vimos. Hay, ¿cuánto es? 32, hay 4 veces más asesino en serie que en el segundo país con más asesino en serie. Sí. Es un animalado. Ted Bundy, mira, se le atribuyen 30 asesinatos, aunque se sospecha de más. Ted Bundy fue uno de los asesinos más perturbadores y al mismo tiempo más carismáticos de la historia criminal. Este es el que te digo, el del asesino, Ah, Ted Bundy. Estudiaba Derecho, era simpático, atractivo y usaba su apariencia para ganar la confianza de sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes. Simulaba tener un brazo roto o que necesitaba ayuda con el auto, y una vez que las tenía cerca, las secuestraba, las violaba y las asesinaba. Logró escapar 2 veces de la cárcel y durante su juicio, el primero televisado, se representó a sí mismo y fue que ejecutaba la silla eléctrica en 1989. hace poco. ¿Cuándo fue la última ejecución de la silla eléctrica? No sé, no, en No fue hace Estados, mucho. sí, Estados Unidos todavía está. Hay Ah, mucho. existe Claro, todavía. En Texas pero en Texas creo que es no con eléctrica, sino inyección letal. No sé cuándo fue la última eléctrica. Bueno, el modo operandi de este taradito era atractivo, carismático, secuestrar y asesinar a mujeres, ¿no? Caras lindas vemos. Sí, ¿de qué le hace? Otro Jeffrey Dahmer. Serie. Claro, el de la serie de Netflix, también de Estados Unidos, el carnicero de Milwaukee, le decían. 17 víctimas, hombres y adolescentes, ¿no? Era homosexual. Canibalismo, exactamente, canibalismo, necrofilia, conservación de partes humanas, ¿no? Que hablamos de los trofeos. Fue asesinado en prisión en 1994. ¿Sabes qué me acordé? Decime. ¿Te acordás del capítulo ese que... ¿Qué fue? La vez pasada que hablaste sobre... Ah, de los policías Sí. que supuestamente estaban cazando... se encontraron con dos hombres que estaban cazando... No eran vizcachas, eran ciervos. Ah, eran ciervos. Eran ciervos. Mirá Y, vos. y supuestamente los fueron a ver la primera vez y le dijeron que estaban cazando ciervos, que después lo encontraron de vuelta y revisaron y eran partes de mujeres. Mirá vos. Me hizo acordar eso, ¿viste? Como que... Tranquilamente puede No sé ser. por qué, me llevó a ese lugar nada más. Bueno, dice, Dahmer no solo asesinaba, participaba de canibalismo, necrofilia,
conservaba parte de su víctima como recuerdo, incluyendo cráneos y genitales. Operó entre 1978 y 1991, boludo. Yo ya estaba vivo ahí. Un montón, boludo. Yo Yo ya tenía había un año de recibido. vida, tenía. Yo también. Bueno, otro, John Wayne Gacy. No, este. Vamos a ir hablando ya De ese no más. escuché nada. ¿Nunca escuchaste? No, nunca escuché de este. ¿Viste la película It? La vi. Viene de este. John Mirá. Wayne Gacy, de Estados Unidos. Ya le apodaban el payaso asesino. Dice, Con razón mucha gente le tiene miedo a los payasos. sí, Gacy era respetado. Y vos ves el traje, de la forma en que se vestía, Sí. y vos decís, a este tipo ninguna persona con 2 dedos de frente lo contrataba para su show, para su hijo. Y sin embargo trabajaba para fiestas de niños. Y vos ves el traje que usaba. Y da miedo, no por el hecho de que sea asesino, porque es tétrico el traje que usa. Viste Después vamos a subir fotos a viste que hay Instagram. público para todo. Viste que hay Boludo. público para todo. O esa es la, no sé si negligencia, pero la falta de interés. Contratarle un payaso al nene, ¿viste? Contratarle cualquier cosa. Y le contratan cualquier cosa, y cuando lo dejan ver cualquier dibujito. Eso cualquier cosa. Eso cualquier cosa. Bueno, Gacy era respetado en su comunidad y trabajaba como payaso en fiestas infantiles bajo el nombre de Pogo. Y no lo soñé. Bueno, pero bajo esta máscara alegre, que alegre no tiene nada, después lo voy a subir una imagen, dice, se escondía un monstruo, llevaba a su víctima a su casa, donde las violaba, torturaba y asesinaba, para luego enterrar en el sótano. Fue detenido en 1978, caso conmocionó al país y ayudó a inspirarle al personaje It de Stephen King, fue ejecutado en 1994. Dice que el olor que viene a esa casa, Y claro. que Y por eso, claro. una de las cosas por lo que lo encontraron, ¿no? Dice que cuando entraron los policías, que ya estaba arrestado el tipo, Sí. que entraron y abrieron el sótano, dice que ese sótano enterraba a su víctima. Viste que en las casas de Estados Unidos perdón, en las casas de Estados Unidos está como separada del piso. Sí. Bueno, en el sótano, abajo de la casa, hacía pozo y enterraba. Pero llegó un punto que mató a tanta gente que no tenía más espacio. Entonces Claro. enterraba y dice que no se sabía la cantidad. Se cuentan 33. Pero no se sabe en realidad la cantidad. Pueden haber sido que, más. Sí, no se sabe la cantidad que mató. Este taradito. Y para inspirar una novela de Stephen King. Y Bueno, otro por ejemplo es Richard Ramírez, el acosador nocturno. Tiene 14 víctimas confirmadas. Ataque nocturno. no era Batman. Influencias satánicas, violaciones y asesinos y asesinatos. Pará. Haciendo una pausa y un paréntesis. ¿Te gustaría que hagamos un capítulo de el pánico satánico? El pánico satánico. Sí. Me suena una canción de Calle 13, no sé por qué. Mirá, es un capítulo que hizo también Leyenda Legendaria. Habla de... Somos seguidores de Leyenda Somos Legendaria. seguidores. Así que. Habla de... ¿Te acuerdas cuando éramos pibes? Que decían los pitufos eran del diablo, Pokémon era del diablo, Dragon Ball era del diablo. Todos eran Goku. Cualquier cosa que no se entendía o no encajaba sobre los pensamientos de los padres era diabólico. Es más, buscaban canciones y la ponían en reversa y buscaban mensajes subliminales como si un pedacito de una estrofa Sí. de una canción que está Sí. al revés, está en inglés, puede influir en nosotros de forma demoníaca. No entiendo cómo se daban esas situaciones, Sí. pero se daban. Entiendo, sí, sí. Tenemos que hacer un Tenemos que hacer uno de Tenemos que esos. hacer porque eso te remonta también a la Edad Media. Vamos, ¿Entendés? tenés razón. El capítulo boludo. de los Simpsons, ese Tenés donde le sacan una foto al abuelo de los Simpsons y dice, me robó el alma, que, Claro, boludo, sí, sí. que supuestamente creo que lo estaban sacrificando al Ah, profesor. Porque decía que la Tierra no era plana, ¿no? No, que giraba alrededor del sol, que no era el centro del universo. No, una locura. Cámelo. Pero ojo, si alguien se le ocurre a implantar una idea, siempre va a haber alguien que va a pensar que tiene lógica. Sí, sí. ¿Y qué dice no la ciencia del comportamiento? ¿Cuál es el pensamiento? Que vos tenés que convencer a una sola persona nada más. Lo demás sigue. Claro. Bueno, vos imaginate que a Lolo, a uno de los integrantes de Leyenda Legendaria,
La madre era fanática de los Beatles. Sí. Como el pastor de su iglesia donde iba no le gustaban los Beatles, empezó a decir que eran del diablo. Entonces la mina agarró todos los CD que tenía y los prendió fuego. No, no. No lo escuchó nunca más. Y música que ella amaba. ¿Vos podés creer que lleguen a esta cosa, boludo? Pará. Una película se llama Pecadores. Sí, Trabaja este muchacho que hizo las últimas de Rocky. re pecadores. Ah, sí, sí. Son sobre, claro, Creed. Bueno, se trata sobre vampiros. Y resulta que no el protagonista, el protagonista nunca se muere, Sí. ¿no? Pero viene a ser uno de ellos. Resulta que el padre es un pastor. Y el tipo este tenía la habilidad de que con la música rompía todos los velos de la realidad. Como que podía traer el presente y el futuro al mismo tiempo. Muy bueno, ¿Entendés? El boludo. tipo era muy bueno en eso que hacía. Y el vampiro principal en toda la película lo quiere a él. Mira, Y resulta que, bueno, yo me acordé mucho de que el padre él hacía énfasis en que la música que hacía él era del diablo. mira, bueno, viene también de la ¿Viste, mano con esto, boludo? boludo. Bueno, este también del tipo que armamos, de Richard Ramírez, dice, funcionó entre 1984 y 85. Se sembró el terror en California, atacando por las noches a sus víctimas en sus propias casas, asesinaba, violaba, secuestraba y torturaba sin un patrón claro. Eso fue una de las cosas por las cuales fue tan difícil encontrarlo, ¿no? A Claro. menudo dejaba símbolos satánicos en la escena del crimen y gritaba Ave Satán al ser capturado, ¿Qué dice. gritó? Ave Satán. No lo voy a repetir por tercera vez. Su mirada perturbadora y falta de remordimiento lo volvieron una figura icónica del mal. Murió en prisión en 2013. ¿Mirá vos? Mirá vos, hace un poquito más de 10 Ajá. años. Ah, bueno, acá hablan sobre Chikatilo, Chicatilo. el que te contaba antes, del asesino que Ah. el perfilador lo hizo llorar, que se quebró con la lectura de sus cosas psicológicas. 52 víctimas confirmadas. Funcionó durante los 80, los 70 y los 80. Cazaba a sus víctimas en las estaciones de tren y zonas rurales de Rusia. Se trataba de mujeres, niños y adolescentes a quienes asesinabas con un cuchillo, ¿no? ¿Sé que me acordé? Esto que leíste recién de que buscaba a las víctimas en estaciones de tren. Yo sigo un tipo en TikTok que supuestamente estaba haciendo el viaje de Argentina a Alaska en una Econo 70. Sí. Resulta que Ah, sí, sí. en uno de los viajes se le para, estaba en Estados Unidos y se le para, estaba yendo a los, esos árboles grandes, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Secoyas. Los secoyas, a eso. ¡Guau, cómo anda! Y se lo cruza a un típico... La re cuadrada de un cuadro. Se lo cruza a un típico tipo de Estados Unidos, como lo tenemos nosotros, ¿no? Sí, sí, yankee. Y le ofreció que vaya a la casa. No. Y le pareció recontra raro, Sí, recontra boludo. raro. Me hizo acordar a eso, boludo. Pero te tenés que sentir como víctima potencial, porque vos No, imagínate, olvídate. solo, no tengo comunicación, y no, soy una víctima más, boludo, de este enfermo. No te conozco y no me conoces. ¿Y, ¿De pero dónde qué- nace eso? ¿Qué hizo, boludo? ¿Qué hizo? No fue. No, no Ah, fue. Está bien, No, boludo, no, no, hoy- no fue. hoy- vi una foto que llegó a Alaska hace poco. Con la Econo. Llegó. Así que no pasó nada, pero capaz que no llegaba. No, Si- boludo, si ¿te imaginas? invitaba- Hubiera sido otro tipo de la historia. Se invitaba a la cosa. Bueno, alguien, no sé cómo se escribe. Aileen Aileen, Warnus, también en Estados Unidos, una mujer. esa Mató a pronunciación. 7, sí, viste cómo. Warnus. Mató a 7 hombres, una prostituta que mataba a sus clientes con un arma de fuego. Su historia inspiró la serie, la película Monster del 2003. No la conozco. No la tengo. Ed Gein, cuando hagamos el capítulo de este enfermo, Ed Gein tiene, escucha, 2 víctimas confirmadas. Ahora decir, 2 víctimas, ¿por qué está dentro de los asesinos en serie? Claro, supuestamente no son más de 3. Sí, pero el terror que causó en la gente, este enfermo, lo puso en esta lista. 2 víctimas confirmadas. Gein vivía en una granja de Wisconsin. Desenterraba cadáveres de mujeres para crear objetos con su piel. No. Máscaras, cinturones, pantallas de lámparas. Su casa estaba decorada con restos humanos
tenía una enfermiza relación con su madre fallecida, ya fallecida. Aunque solo se le comprobó el asesinato de 2 mujeres, su historia inspiró a los personajes como Norman Bates, de Psicosis, Sí, Leatherface, o de la masacre de Texas, sí. o Buffalo Bill, en El asesino de los inocentes. Vos imaginate que es el enfermo que inspiró la masacre de Texas. Ya con esa película solo ya te tenés que dar una idea. Bueno, Psicosis y El asesino de los inocentes, El silencio de los inocentes. Sí, sí, no. Básicamente lo que él hizo es matar a 2 personas para poder llevar lo que le daba satisfacción era crear cosas con el cuerpo de la gente. Sí, Eh, se le hacía fácil, más fácil esperar que alguien se muera y desenterrar los cuerpos. claro. Mucha precaución en casa si están viendo esto con los chicos. Espero que no. Ya a esta hora, 12 de la noche, hermano. Sí, me Capaz que sea el último capítulo a esta hora. Ah, sí, 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 puede ser. Bueno, Puede ser no, es una realidad. sí, sí va a ser. Vamos a pasarlo un poco más temprano. Vamos a ver qué dice. Vamos a hacer una encuesta y vamos a ver qué dice la gente. Bueno, dice que el policía, escucha, uno de los policías que fue, una vez encontrado, entraron a la casa. Que cabe destacar que en esta casa no era su casa principal, así que tranquilamente podía ser su casa de verano, la que encontraron las cosas. Sí. Como que en su casa podría haber más cosas, pero se prendió fuego. Dice que abrió una caja, el policía, ¿no? Estaba investigando. Encuentra cuerpos colgados, ¿cómo es? Sí. Lámparas hechas con piel de Todo normal. corazón. Todo ¿Viste? normal. Lo que menos va a hacer, ella revisó una caja. Claro. Viste, bueno, el loco el policía, como estaba curtido, dijo, bueno, voy a revisar esta cajita, ¿qué puede tener? Una cita de peluche, Claro. fotos, dice, de algo perturbador a lo sumo, bueno, vaginas disecadas. No. No, boludo. Dice que No. se retiró de la fuerza de producción ese día. No, Fue tan boludo. traumático para ese tipo No, boludo. lo que encontró en esa casa que dijo, no me voy a olvidar más Fue como- de eso que vi. Porque fue como la gota que rebalsó. Lo Porque romp- ya vio todo. No había otra cosa peor que esa, boludo. Le faltaba solamente. Así que, no, cuando hagamos el capítulo este de King, vamos a necesitar un alivio cómico ahí, porque si no va a estar complicado. Capaz que podemos hacerlo con algún invitado. Le podemos decir al Panita que por ahí tira sus chistes por ahí. La verdad que el que vamos a decir ahora, a mí me genera mucha bronca. Mucha bronca, por todo lo que pasó. También cuando hagamos en el capítulo este, hijo de puta, porque no tiene otro nombre, Pedro Alonso López, de Colombia. ¿De cuál el.? Ah, vos decís el anterior. No, este acá. Pedro Alonso López se llama el loco, es de Colombia, el asesino serial este. Más conocido, no sé si lo escuchaste nombrar, el monstruo de los Andes. Sí, sí, lo escuché nombrar, pero no conozco la historia. Mató más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. No. Fue liberado y se desconoce su paradero actual. O sea que tranquilamente pudo haber aumentado No, y 300 las que se supone. Obviamente ellos saben. Son números simplemente como para que haya un parámetro, pero se sabe que son más. Vos sabés que voy a compartir esta bronca con vos y con todos los que nos están escuchando, porque no puede ser que me guarde esto yo solo hasta que haga el capítulo. Escuchá, al tipo imagínate que, como todos los asesinos en serie, eligen a sus víctimas Sí, vulnerables. Prostitutas, pobres, gente de la calle, personas que la policía o no le da pelota, o no hay nadie que la vaya a reclamar. sí, Las personas en situación de vulnerabilidad muchas veces son las víctimas potenciales de estos enfermos. Uno de los, ¿cómo se puede decir? De sus víctimas que elegía eran indígenas, gente de la tribu nativa, sí, ¿no? sí. De Colombia. Un día lo encuentran a este tarado llevándose una nena. O sea, la gente ya sabía que estaba pasando esto. Sí, Que sí. aparecían niñas y niños asesinados, estrangulados,
en toda esa zona. Entonces cuando lo encuentran, lo de la tribu, ¿qué hacen? Lo entierran hasta la cabeza, Sí. ¿no? Lo entierran hasta la cabeza, le ponen miel en toda la cabeza ¿para qué? Para que vengan las avispas y las hormigas y se lo coman vivo. Yo creo que no se merece otro final ese hijo de puta. Y se Porque, quedaron cortos. Y se quedaron cortos. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque acá leímos que fue liberado en 1998. ¿Qué pasó? Vino una rubia yanqui, proteccionista, haciéndose la salvadora del mundo, y le dijo, no, este tipo necesita un juicio justo, no lo pueden Sí. matar así. Entonces la gente dice, este tipo está matando a nuestros niños, entonces se tiene que morir así. La mina insistió, no, vamos a llevar a la policía, que tenga un juicio justo, esto es una brutalidad, bla, bla, bla. Se lo logró sacar, ya estaba ahí enterrado. Lo logró sacar con la promesa de que lo iba a llevar a la policía. ¿Qué hizo la mina? Lo liberó. Lo liberó en el bosque porque pensaba que los malos eran los otros. Eran los otros. ¿Me entendés? Entonces, después cuando él lo meten preso, le preguntan qué sentimiento tiene sobre esa mujer que lo liberó. Y dice, era muy vieja, pero si no lo hubiera matado también. Se salvó porque era grande nada más. Grande de 27 años. Por eso, no. Así que, no, yo Vos sabés cuando que escuché eso, esto te hace ver las cosas de otra manera totalmente distinta. Porque, ¿cómo no compartimos todos la misma realidad? ¿viste, boludo? Porque una sociedad, conjunto de personas, ¿no? Sí. Vive en una cosa, pero después viene alguien de afuera, un extranjero, que no ve lo que nosotros vimos. Exactamente. Que es el que viene a romper todo, básicamente, como pasó exactamente ahora. Y quiere imponer sus creencias sobre la de los demás. Ya estaba ahí, se iba a hacer justicia. Yo creo que se iba a hacer justicia con eso. Mirá, fue uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. Cazaba niñas pobres en zonas rurales a las que violaba y estrangulaba. Confesó más de 300 crímenes, aunque solo fue condenado por 110. Increíblemente fue liberado en 1998. Y desde entonces está desaparecido. Algunos informes indican que pudo haber seguido matando. Eso seguro. Eso seguro. Y sí, esa gente no se Escuchá, cura. más de 300. Y un animal. Y lo liberan, boludo. Pero eso, los que lo liberaron tienen que estar presos, loco. Tienen que estar presos. Te da una bronca. Bueno, Jack el Destripador. Famosos, si los hay. Famoso si los hay. Reino Unido. Al menos 5 mujeres en Londres en 1888. ¡Ah, como la sidra! ¿Será de ahí que viene? Sí. ¿Será un pariente de Jack el que creó la sidra acá? ¿Y si es el creador? ¿Es el creador de la sidra? Escuchá, Todo puede pasar en Jack el Tertulias de la Bruja. Jack el Destripador forma parte de uno de los personajes de uno de los animes que yo miro y de los mangas que yo leo, que es el mismo. O sea, el mismo manga y el mismo anime. Y le termina ganando a Hércules. Mirá. Le gana a Hércules. ¿Cómo pelear con Hércules? ¿Dónde se- Porque el tema es así, yo te cuento, te hago un resumen rápido. Bueno, resulta que los dioses deciden eliminar a todos los seres humanos. Viene una valquiria y convoca al Ragnarok. El Ragnarok en este anime, en este manga, vendría a ser, son 10 humanos contra 10 dioses. El que gana mayor cantidad de pelea, o sea, si los dioses ganan, eliminan la humanidad. Si los humanos ganan, siguen viviendo. Elimina a Dios. No, eso es No, trampa. no, siguen viviendo. Sí, pero no. Claro, siguen viviendo, o sea, le dan la oportunidad de vivir. No, tendría que eliminar a los dioses. Bueno, resulta que las valquirias tienen la habilidad de fusionarse con los humanos y hacer armas que eliminan a los dioses. Sí. Hacen como una unión de almas. Ajá. Entonces resulta que Jack se unió a una que cualquier cosa que él tocaba se transformaba en un arma que eliminaba a un dios. Mira, Tenía la habilidad de eliminar a un dios. como Gambito. Exactamente como Gambito que llenaba de energía las cosas. Cartas, sí. Va, en las cartas lo usaba. Claro, él usaba las cartas, pero él cualquier cosa que pueda agarrar la podía impregnar con la energía que destruía. Acá no, por suerte. Por suerte. Acá, Y bueno, resulta que es uno de los representantes de la humanidad. eso no lo mataron. Pero escuchá, Pero por famoso, boludo. Porque si no- en el manga le dieron un contexto totalmente como para que la gente sienta empatía. Resulta que él tenía un ojo que veía las emociones de la gente. era un asesino, hijo de puta. ¿Dónde Bueno, fue? resulta que él se convirtió en asesino por el contexto. Como que le da Porque una historia al él personaje. veía un color muy lindo en la madre, que supuestamente él pensaba que era amor, y no era amor, era esperanza.
Mira, porque él era hijo de una prostituta. era verde. No sé cuál era el color. Pero sí, puede ser, sí, también, puede ser. Bueno, resulta que él es hijo de una prostituta, que esa prostituta estaba enamorada de un vago con guita. Ajá. Y la esperanza, él veía el color de la esperanza en ella, que no era amor que él interpretaba como amor. Era la esperanza de que él vuelva por el hijo. Mira, Y nunca volvió. nunca volvió. Y de ahí él se convierte en un asesino, y por eso todo el color no era lo que él quería, qué sé yo, bla, bla, Claro. bla, 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 Sí, bla. porque si volvía era una novela México, Sí, tal cual. básicamente. Bueno, acá no, acá mató hace 5 mujeres en 1888. Mutilaciones brutales, nunca fue identificado. ¿Y lo encontraron? No, se dice que era el cirujano de la reina, que era el médico de la reina, que era uno, que era otro. Hace unos 6 años, 7 años sacaron un libro explicando quién era realmente y el libro básicamente está fundido en nada, digamos. Y hace poco sacaron otro que tiene un poco más de lógica, pero igual no deja de ser una incógnita, ¿no? Sí, sí, más. Te digo un dato curioso de Jack el Destripador. Estuvo en Titanic. No, ¿cómo se llama? En Reino Unido había un personaje que se llamaba Spring Hill Jack. Spring Jack. Sí, es como Jack el que salta, una cosa así. Sí. Bueno, se Sí. trataba de un tipo que no se sabía realmente quién era. Se decía que era un grupo de personas, se decía que era un grupo de aristócratas que hacían estas cosas en forma de broma. ¿Qué cosas? Asustaban a la gente, decían que era un tipo que podía saltar muros de 3 metros, Sí. que escupía fuego de la boca. Básicamente eran unos enfermitos que se disfrazaban de noche y salían a asustar a la gente. Sí. Pero caló tanto en la sociedad que a este asesino le pusieron Jack el Destripador por Spring Hill Jack. Sí. El nombre viene Claro. Mirá vos. Me gustó ese dato, ojo. ¿Viste? Datazo. Albert Fish, ¿lo conociste? ¿Pescaba? No. Fish era el apellido. Es de Estados Unidos. Si alguna vez tu mamá o escuchaste en alguna película, dibujito o serie sobre el hombre gris o el coco, Yo conozco una profecía del hombre gris. no, ese de acá, ese es bueno. Este no, este el hombre gris como el coco o el cuco Sí. o el hombre de la bolsa, todo es inspirado sobre este enfermito. Dice, al menos 3 muertes confirmadas, que son muchas más, ¿no? Canibalismo, tortura, cartas a la familia. No. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Le gustaba seguir con la tortura psicológica. Dice, caníbal, pederasta y asesino. Fish disfrutaba del dolor. En 1928 secuestró a una niña que se llamaba Grace Wood. La asesinó y la cocinó. Años después envió una carta detallando el crimen a su madre. Su historia de abusos y torturas era espeluznante. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Me hizo acordar lo... No, pará. Te cuento un dato de esta acá. Dale. Esta acá, Grace Wood, Sí. la niña que secuestró. Dice que el tipo fue a la casa, se puso a hablar con la nena, apareció la madre, y le dice, una muy linda niña, yo le puedo dar una vida muy buena, ¿cómo es? Le puedo hacer conocer esto, lo otro, ¿viste? Le empezó a usar y la madre obviamente le dijo, ¿me la puedo llevar? Y la madre le dijo, no, ¿cómo te vas a llevar a mi hija, boludo? Vos ni te conozco. Claro. Obvio, algo normal. Le dice, pero le puedo dar laburo. No. ¿Y a tu hijo? Al hijo mayor, le puedo dar trabajo, ella ya va a trabajar, va a tener una muy buena vida. No, ¿cómo te va a llevar mi hijo? No. No. Hasta que cae el padre. Y el padre lo convenció. Y el padre dijo, pero sí, ¿qué le puede pasar? Que se lo lleve. Total, en un par de meses lo ve, pero no lo vieron nunca más. Yo no entiendo La verdad. el pensamiento de antes. Venía un tipo y te decía, ¿vos llevas a tu hijo? Sí, toma, llévatelo. La verdad que yo yo, Dios querido, boludo. yo conozco historia donde
a una persona, no vamos a dar nombres ni detalles ni absolutamente nada, pero una persona le agarraron y 13 años tenía ella. El Pai Umbanda fue y los convenció a los padres de ella, que eran parte también de la religión, Claro. que dejaran que él fuera su primera vez, para que Mira, quede en confianza entre ellos. Como que se la terminaron cediendo básicamente y hablando de mala manera. mira vos, yo pensaba que esto pasaba antes y en estos días En estos también. días también pasa, boludo. Digo En estos días también pasa, boludo. digo Que que, vos te pones a pensar y vos decís, bueno, lo agarrá este payo manda y lo tenés que agarrar los padres también. y Lo sí, tenés que agarrar los padres también, y porque sí, claramente, boludo. no cabe en un pensamiento, no sé, No entra en ningún raciocinio no, común, no, 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 es el boludo, no, sentido no, no, común. no. Otros casos, otro asesino en serie, Gary Ridgway, el asesino de Green River, confesó 71 casos, aunque fue condenado por 49. Asesinaba a mujeres, muchas trabajadoras sexuales. Fue captado por pruebas de ADN en 2001. Muchos de los casos se fueron resolviendo porque quedaron como cold case o como casos Congelado. fríos, Claro. exactamente, en la policía y se revivieron con las nuevas tecnologías. Ujú. ¿Viste? Entonces este es uno de esos casos. BTK, también Blind Torture Kill, así se hacía llamar a sí mismo, ¿viste? Un taradito. Tortura. Sí, Torture Ninja. Fue capturado en 2005 tras años de silencio. Bueno, también otra cosa que hacen los asesinos en serie es que matan y después tienen como un periodo de enfriamiento. Como que recargan. Como que esperan a que pasen las cosas y muchas veces saben que está por atacar de vuelta por ese periodo. Porque bueno, mató a esta chica, pasó 6 meses, mató a otra chica, pasó Sí. 6 meses, mató a otra chica. Y entonces van sabiendo que puede volver a atacar por el tiempo que tienen estos tipos. Escuchá, hay un manga, un anime, otro es lo que yo seguí, que sí, lo sigo, nomás que no tiene continuidad, muy poca continuidad, es Hunter x Hunter se llama. Hay un tipo que se llama Hisoka. El tipo es un asesino que solamente quiere pelear con los más fuertes. Mira, Bueno, resulta que el tipo estaba en la prueba de cazadores. No voy a ahondar en detalle en la historia, pero el tipo estaba en la prueba de cazadores y como que se puso en modo de reprimir su instinto asesino. Como que aguantó, no sé si 24, 48 horas, no me acuerdo qué, y lo primero que hizo cuando salió de ese modo fue asesinar a una persona como para agarrar y sacarse eso de encima. Y me hizo acordar eso. mira. Me hizo acordar exactamente eso. Eh, bueno, otro caso, Harold Shipman, en Reino Unido, llamado Doctor Muerte. Más de 200 pacientes, No. médico que mataba con sobredosis de morfina. Se suicidó en prisión en 2004. Escuchá, acá en Argentina, me parece que era Argentina, había una enfermera. No era una enfermera, era una mujer que cuidaba a gente en la casa. ¿Qué hacía? Ajá. Se metía el dedo en la cola, ¿sí? Y le ponía en la comida. Entonces yo no me acuerdo qué enfermedad tenía ella, que se contagiaba de esa manera Mira vos, y mataba a los pacientes. mira vos. Fue acá en Argentina. Una locura. Yo No he escuchado nunca de esa mina, no boludo. me acuerdo cómo se llama la enfermedad. Tampoco me acuerdo dónde fue la historia, pero era acá en Argentina. Y bueno, ya lo vamos a ir trayendo Sí, no, sí, a olvídate. la cosa. Después está Luis Alfredo Gravito, creo que es uno de los más famosos, llamado La Bestia. Mató a más de 170 niños y adolescentes. Violación, tortura y asesinato de menores. Uno de los asesinos más prolíficos del mundo. Prolífico porque estos sí lo pudieron probar, Boludo, es un los montón. casos. Es un Engañaba, montón, no. engañaba a los menores haciéndose pasar por sacerdote o vendedor ambulante o discapacitado. Luego los torturaba, los violaba y los asesinaba. Fue arrestado en 1999 tras una larga investigación. Su nivel de crueldad horrorizó incluso a los investigadores. Su condena fue reducida por colaborar con la justicia, lo que generó fuerte polémica en Colombia. Básicamente,
le decía a la policía dónde estaban enterrados sus víctimas, ¿no? Sí, Y, y por eso le redujeron la condena. Pero ¿qué pasa con qué pasaba con Garavito? Si llegaba a quedar libre, había otro país que ya tenía preparado una sentencia de perpetua. claro. Por si casualidad, donde estaba prisionero, lo dejaban libre, automáticamente era trasladado a otro país y era sentenciado en ese país porque mató en varios países. ¿Qué pasa? Murió en la cárcel, por suerte el Por enfermo suerte, está bien. sí, sí, murió en la cárcel no hace mucho, creo que hace 2 años con él. 170, boludo, más. Más de Más. 170, no hay, no hay nada. Y hemos Así que terminado y podríamos haber seguido hablando de esto enfermito mucho más. mucho tiempo. Bueno, básicamente es un resumen de lo que es Asesinos en Serie que vamos a empezar a tratar ahora, así que espero tengan cautela y moderación a la hora de escuchar el podcast. Obviamente, todo esto es para informar, como siempre decimos. Sí, sí, sí. Es como para que tengan noción de las cosas que pasan, Sí, siempre. que no vivan en el mundo de Disney, por Claro, suerte, que presten atención a las a las cosas, cosas, exactamente. Yo a veces voy detalles. caminando por Rosario y veo cosa que me enfermo, boludo, a una madre, por ejemplo, a un padre caminando y el hijo caminando como a Sí, 8 o 9 metros atrás y sí, el sí, tipo con el celular sí, y su sí, hijo en otro mundo, boludo, sí, sin prestar atención, pero ¿cómo sí, hace sí. eso, hermano? Yo tampoco entiendo esa parte. Yo Eh, si voy con mi sobrino, que vamos con mi cuñado a comprar algo, y como que le tengo que estar encima. claro, pero no No, porque venga un asesino en serie a coso, no, pero porque se cruce la calle, le pase algo, cuidado, que tenga cuidado nada más. exactamente. Entonces hay que salir de este mundo de Disney en donde muchos están. Prestar un poco de atención a las Y sí. Bueno, cosas. este loco de Alaska que me contaba vos, Sí. eh, Ser un poco desconfiado. exactamente. Tener Bueno, prejuicios y escuchar tertulia de la bruja. y escuchar tertulias de la bruja. Bueno, esto fue todo por hoy, así que espero que nos vemos el próximo sábado. No A sé a qué otro hora, horario. a otro horario, no sé a qué hora. Y muchísimas gracias a nuestro operador Omar Fernández. Muchas gracias, Pipi, por estar acá. No, siempre vamos a estar. Y nos vemos, los quiero mucho. Chau, chau. Chau, chau.